Saludos, mi compañera Camila López y una servidora, Auralie Hernández, estaremos tratando el tema de la biotecnología y la genética. Estaremos explicando algunas conceptualizaciones como qué es la biotecnología, qué es la genética, también de cómo provino de la biotecnología empírica a la genómica y proteómica. También estaremos hablando sobre algunas aplicaciones de la biotecnología, importancia de la genética en la biotecnología, consideraciones éticas sobre la biotecnología y manipulación genética. Y las ventajas y desventajas sobre el uso de la biotecnología y la modificación genética. Comenzaré con algunas conceptualizaciones, como qué es la genética. Y podemos decir que la genética es una rama de la biología que estudia cómo los caracteres hereditarios se transmiten de generación en generación. Ahora bien, ¿qué es la biotecnología? La biotecnología es la aplicación de la ciencia y la tecnología a sistemas biológicos y organismos vivos. Esto es con el fin de producir o alterar materiales vivos o inertes. También crea procesos para proveer conocimientos y bienes y servicios. Biotecnología empírica a la genómica y proteómica. Bien, la biotecnología desde su surgimiento tiene como propósito resolver los diferentes problemas del ser humano, combinando lo más tradicional con lo más novedoso desde el punto de vista científico y técnico. En este libro, Introducción a la Biotecnología, nos explica las 4 etapas de la biotecnología, que son las siguientes. La primera, generación, que trata de lo tradicional, lo antiguo, lo empírico o pre-Pasteur, que esta abarca los procesos de elaboración de bebidas alcohólicas, de pan, vinagre y productos lácteos y alimentos fermentados tradicionalmente. La segunda generación, esta es de la era de los antibióticos o industrial. Bien, aquí esta se desarrolla a partir de la segunda mitad del siglo XIX. Esta con los conocimientos nacientes de la microbiología y la bioquímica y culmina con la consolidación de la ingeniería bioquímica, lo que contribuyó a impulsar la incorporación de la técnica de la fermentación y algunas áreas industriales. También tenemos la tercera generación, que es la técnica de ADN, recombinación o ingeniería genética. Esta trata de sistemas novedosos utilizados para alterar o modificar las propiedades genéticas de los organismos, y junto con esta comienza lo que se denomina la biotecnología moderna. Está la cuarta generación, que esta es la aplicación de la genómica y la proteómica. Bien, aquí es la que esta es la que acelera, ¿verdad? A descifrar los genomas completos de organismos, lo que unido a la aplicación de la genómica y la proteómica genera una enorme cantidad de datos y lleva al surgimiento de disciplinas como la bioinformática y, por tanto, al desarrollo de nuevas plataformas de trabajo con el fin de búsqueda de nuevos productos. Bien, hay algunas aplicaciones de la biotecnología moderna. En este documento de proyecto, los autores expresan las diversas aplicaciones que tiene la biotecnología en distintos sectores o industrias. Bueno, aquí podemos ver que la biotecnología se aplica en el campo agropecuario, en la salud humana,
en lo ambiental, vegetal y procesos industriales. En el campo agropecuario podemos ver que esta ayuda en el desarrollo de cereales, ¿verdad?, resistentes a plagas, también en el desarrollo de animales resistentes a enfermedades y en el desarrollo de plantas que expresan los pesticidas. En la salud vemos que esta influye en el desarrollo de terapias genéticas y celulares y también en la obtención de fármacos por organismos. En las ambientales está la bioremediación, biodegradación, biocombustibles también, y en lo vegetal, en nuevas variedades de plantas. En los procesos industriales podemos ver que está la producción de nuevos compuestos y también en el desarrollo de combustibles. Ok. Por mi parte, estaré comenzando a explicar respecto a la importancia de la genética en la biotecnología. Y es que cuando se habla de la biotecnología en la genética, se habla del estudio de todos los cromosomas, genomas y demás elementos, que en resumen se estudia a profundidad todo lo relacionado al ADN y a sus componentes, además de cómo afectan estos a la herencia. Viendo un poco las aplicaciones antes mencionadas por mi compañera, podemos darnos una idea de la importancia que tiene la genética en la biotecnología. Y es que resulta que la genética es el pilar de la biotecnología moderna, basándose en estudios, avances y herramientas científicas que permiten resolver problemas que siglos atrás estaban muy lejos de ser comprendidos, como por ejemplo identificar el gen que produce una proteína de interés, provocar que las células activen un gen específico y produzcan una enzima deseada, vacunas, entre muchas otras aplicaciones, que hacen de la genética un aliado fundamental para la biotecnología moderna. Respecto a las consideraciones éticas sobre la biotecnología y la manipulación genética, resulta que existen muchos beneficios que los estudios de la genómica y sus aplicaciones en terapia génica y biotecnología nos brindan. Pero existen ciertas consideraciones éticas que siempre son un punto muy importante a considerar, sobre todo cuando son estudios dirigidos al ser humano. A modo de ejemplo, les traigo el presente artículo, que es una revisión de las reflexiones éticas sobre temas de genética y manipulación genética, que se han publicado en los últimos 20 años de Acta Bioética. Acta Bioética es una publicación semestral del Centro Interdisciplinario de Estudios en Bioética de la Universidad de Chile. En este artículo plantean que la principal preocupación gira en torno al uso de la biotecnología y que sea posible la manipulación genética dirigida, brindándole al ser humano un poder que pueda afectar a los organismos vivos, por ende alterándolos irreversiblemente. Entre los problemas éticos que el uso de la modificación genética y la biotecnología presenta, se encuentra en primer lugar la evaluación de riesgos, y es que desde el inicio de la biotecnología ha existido preocupación por el uso de la tecnología, por el uso de esta tecnología y del ADN recombinante en seres vivos y respecto de cómo medir el riesgo que esto implica. Como segundo tema tenemos la inequidad, que es un concepto ético e implica la valoración de la desigualdad. Aplicándolo a este tema, resulta que existe una desigualdad entre los países productores de esta tecnología y los consumidores de la misma. Por ende, el conocimiento tecnológico se genera en los países ya desarrollados. Esto por una parte. Por otra parte, la biotecnología trata a la naturaleza y los seres vivos como una mercancía y hace agricultores y ganaderos dependientes de empresas. Como tercer problema ético tenemos la pérdida de la biodiversidad, ya que la biodiversidad es un sistema autorregulado,
con el que el ser humano interactúa y del que él es también parte. Pero a su vez, el ser humano es el que puede afectar mayormente el equilibrio de este sistema, como por ejemplo los cultivos transgénicos, que por lo general favorecen la creación de cultivos caracterizados por la homogeneidad genética, lo cual les hace vulnerables al estrés biótico y abiótico. En el cuarto tema a tratar es la eugenesia. O la posibilidad de eugenesia. Este término se refiere a mejorar las características humanas por selección de caracteres hereditarios considerados deseables y la eliminación de los considerados indeseables. La idea de eugenesia ha estado presente desde la antigüedad. A lo largo de la historia se ha manifestado, por ejemplo, en mejorar la raza y eliminar enfermedades y genes defectuosos. Por ende, estos son características sociales indeseables. La eugenesia encubre la idea de que es posible perfeccionar al ser humano y que el proceso social se asocia a la perfección biológica y psicológica. Ante esta posibilidad, la pregunta en si resulta éticamente deseable perfeccionar al ser humano y cuáles son los límites de esto. Por último, tenemos la definición de los límites entre lo artificial y lo natural. Y es que se cuestiona que la modificación genética de organismos vivos transforme su estatuto ontológico. El estatuto ontológico es determinar los embriones viables para su desarrollo con base a un diagnóstico genético, con fines terapéuticos, procurando descartar los embriones que pueden ser propensos a alguna enfermedad, deformación o cualquier tipo de anomalías, pasando a ser un organismo artificial capaz de reproducirse, pero instrumentalizado por el ser humano, lo que desdibuja el límite entre lo natural y lo artificial. Debido a que estos temas éticos engloban muchas vertientes y puntos de vista, llegar a una conclusión concreta me resultó un poco difícil, pero me parece oportuno señalar ciertas preguntas de reflexión que el autor menciona y que son puntos clave a tomar en cuenta, ya que con las nuevas técnicas de edición genómica se amplía aún más las expectativas de mejores intervenciones, pero también se aumenta la preocupación de que se realicen modificaciones genéticas que afecten al equilibrio social y ecológico. Entonces, las reflexiones y puntos de vista a tomar en cuenta que presenta el autor es si las estructuras actuales son suficientes para evaluar el riesgo social a largo plazo de la aplicación de la biotecnología en la genética, cómo impactan las creencias religiosas y las tradiciones culturales en el uso de la edición genómica para la aceptabilidad social, si al introducir la tecnología de edición genómica, cómo se abordarían los vacíos en regulación, los procesos de evaluación ética y la consideración de conflictos de interés, además de cuál sería la autorización justa y legítima para ensayos de liberación de organismos editados, como cuándo puede impactar el equilibrio ecológico. Con lo anterior explicado, logré interpretar algunas ventajas y desventajas sobre el uso de la biotecnología y la modificación genética. Entre las ventajas se pueden encontrar la producción y la mejora de alimentos, el control de enfermedades, que ofrece oportunidades de avance médico, disminuye los efectos secundarios de medicamentos y también permite extender la expectativa de vida media de los seres vivos.
Entre algunas desventajas se encuentra que puede conllevar a riesgos para la salud, ya que en muchos casos no se tienen estudios que prueben las consecuencias del consumo o el uso de productos resultados de la investigación de la intervención genética. También una desventaja es la ausencia de diversidad genética, también que es un campo con muchas incógnitas, puede ser usado también como arma biológica y que este tiende a convertir la vida humana en una mercancía. Nuestra parte, esos son todos los temas que vamos a tratar por hoy. Aquí tenemos nuestras referencias. Muchas gracias.